buscando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué dirá esos hombres tan desesperados? ¿Qué dirá sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. Buenos días. Es nuevamente un placer, un gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta mañana. Ya empiezan a menguar los calores en nuestra ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas aquí a su programa Platicando con Dios. Mi nombre es Guillermo Roca Aguilar, de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, y agradecemos el espacio que nos permite Imagen y Política para poder leer, para poder platicar, para poder comentar, para poder sacar una pequeña luz de la palabra de Dios que pueda servir para edificar nuestras vidas y pues pueda ayudarnos. Agradecemos a Dios el momento, la vida que nos permite pues respirar, que nos permite realizar nuestras actividades, contemplar nuestras familias, contemplar a nuestros hijos, a los amigos, a todo eso que es tan bonito, que es tan bello, que es un don, es un regalo de Dios, por lo cual nosotros deberíamos estar eternamente agradecidos con el Creador de este universo, y de saber de que estamos viviendo únicamente por su misericordia y por su bondad. Bienvenidos, pues estamos una vez más en su programa Platicando con Dios, aquí en este espacio, junto con la ayuda que nos ofrece nuestro hermano Pepe Arana
allá en los controles técnicos que maneja y conduce muy profesionalmente. La palabra de Dios tiene registros históricos que muchos han sido comprobados, que han sido verificados, que se han llevado a la misma ciencia para que nos digan si ocurrió o no ocurrió. Y hemos sido testigos, por lo menos en las noticias, de que todas las cosas que están escritas tuvieron un momento en el devenir de la historia de la humanidad. De tal forma que lo que la palabra de Dios dice en algún momento ocurrió, en algún momento pasó, y que muchas cosas de la palabra de Dios están escritas para nuestro ejemplo. En esta mañana yo quiero pues retomar quizás una vez más aquel pasaje histórico que, repito, ya la ciencia comprobó que efectivamente ocurrió. Y quiero ubicarme allá en los albores pues no en los albores de la humanidad, ya mucho tiempo más acá, cuando el pueblo de Israel había sido pues llevado cautivo a Egipto, y ahí pasaron unas situaciones complejas como pueblo, como identidad, digamos, nacional. Ellos están ahí presos, prácticamente presos, como esclavos, pues, eran esclavos en aquella ciudad, y veíamos, los que hemos leído la Biblia, que el pueblo sufría, que el pueblo padecía por la opresión, y cada vez más los reyes o los faraones de Egipto fueron poniendo más carga, poniendo más dolor, poniendo más angustia, dominio sobre sus propias vidas del pueblo de Israel. Y llega el momento en que ellos empiezan pues a lamentarse, a clamar, a solicitar ayuda, a pedir, pues, a exclamar un socorro, ¿no?, de parte de alguien que pudiera escucharlos. En eso conocemos la historia de Moisés. Es una historia muy conocida, y que fue en ese momento, digamos, el gran líder del pueblo de Israel, que los va conduciendo bajo la dirección y la mano poderosa de nuestro Dios. Antes de eso, el pueblo de Israel, que de una u otra manera pues iban Moisés y abogaba ante Faraón para decirle pues que era muy cruel lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel y con los hebreos, y pues él le decía que los liberara, y negociaciones, ¿no? Negociaciones que si te dejó ir, no te dejó ir, y así parecía momentos que a veces sí lo convencía, de repente se retraía en lo que él decía en sus dichos, de tal forma que Dios envió 10 plagas. Tuvo que Dios utilizar 10 plagas del pueblo de Egipto para que finalmente liberaran, perdón por la palabra soltar, para que liberaran al pueblo de Israel del yugo egipcio. Y nos ubicamos ahora ya en ese éxodo, donde comienza el éxodo, que es la salida del pueblo de Israel, del pueblo hebreo de Egipto. Y en el éxodo número 14, en el capítulo 14 del éxodo, voy a leer 16 versos. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Aquí estamos hablando que el pueblo de Israel ya había salido, que Dios los había liberado por medio de 10 plagas del pueblo del yugo del faraón, y fue así como lo saca, ¿no? Hasta el pueblo de Egipto tuvo que, por su necedad y terquedad, ante una súplica, ya Dios le había dado muestras de que Dios era el libertador pues del pueblo de Israel, y aún así
fue una plaga, otra plaga, hasta 10 plagas. 10 plagas tuvo que enviar Dios para que liberaran. Y ya están aquí, ya habían salido de Egipto y están en ese momento donde dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdal y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Ellos les dijeron, ve pues, marcha y te voy a llevar, te voy a conducir por un lugar y vas a llegar hasta frente al mar o junto al mar. En el verso 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bien. Dios había dado una orden, le había dicho a Moisés, di pues al pueblo de Israel que empiecen, que salgan, que empiecen a caminar, porque seguramente el camino va a ser cansado, va a ser fatigado, van a tener muchas inclemencias quizás del tiempo, así que no hay que perder el tiempo, caminen, yo te voy a decir por dónde vas. Y ahí empezaron a caminar, y dice que el faraón dijo, de los hijos de Israel, dice, están encerrados están en la tierra, el desierto los va a consumir. Y que no, esa palabra de que están encerrados no era más que decir, los hijos de Israel están perdidos, es decir, no saben a dónde van a ir, el desierto es muy peligroso, el desierto los va a consumir, el desierto los va a acabar. Ellos mismos, como decimos, cavaron su propia tumba. Y entonces el faraón dice, bueno, pues la llevamos de ganar, porque pues el desierto es muy hostil para los humanos. Y entonces, no sé si lo dijo hasta con sarcasmo, con burla, y dice, están perdidos en la tierra. El desierto se va a encargar de ellos. El desierto va a hacer estragos. Y bueno, pues van a perecer. Si no es por nosotros,
en el mismo desierto, ellos, el pueblo hebreo o el pueblo judío, pues iba caminando, mientras que los soldados, los guerreros y el rey mismo, pues iban a caballo en sus carros. Dice que uncieron sus carruajes bélicos hechos precisamente para la guerra, estaban ya pues preparados y pues se fueron a perseguirlos, ¿no? Y entonces le dijeron que pues los iban a perseguir, y entonces salieron pues muchos hombres, ¿no? Muchos carros, 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. O sea que era un pueblo de guerra, pueblo de lucha, mientras que los hebreos no lo eran. Y dice que endureció el corazón de Faraón, y lo siguió. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, y no es más la mano poderosa, es decir, cuando alguien sale victorioso, triunfante, es decir, con mano alzada. Habían salido con un aire triunfal, es decir, salieron confiadamente el pueblo de Israel, y ellos empezaron, bueno, pues vámonos, ya salimos, y empezaron a caminar después de unas largas jornadas, que los empezaron a seguir los egipcios. Pues empieza a venir la tragedia emocional, ¿no? La angustia, la desesperación, saber que ellos iban caminando mientras los otros iban en carros de guerra. Y a partir del verso 6, que es donde yo verso 10, perdón, me quiero ubicar, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y ese clamor tiene una distinción, porque en el verso 11, ese clamor no era más que un reclamo, pues, hacia su líder, que en ese instante era un hombre conocido como Moisés. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto para que muramos? Dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Pero mire, aquí hay una particularidad. Eso de que pues estaban ellos cuando le dicen a Moisés que por qué los sacó. ¿Por qué los sacó? ¿Por qué no eran pues mejor para nosotros morir en Egipto, estar, que venir aquí? Porque finalmente, si vamos a morir aquí o allá, pues mejor allá. Porque ni nos ibas a cansar, no nos ibas a fatigar, no iba a haber en nosotros un enorme terror, miedo, angustia en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias. Empieza un reclamo contra aquel hombre y le dice: mejor hubiera sido morir allá. Y para que, dice, no había sepulcros. Y esto es algo que contrasta, porque miren, en esa época en Egipto, las grandes pirámides y los grandes monumentos se habían erigido como tumbas para los reyes, ¿no? Es decir, las pirámides eran o monumentos o tumbas para los reyes, la gente de alcurnia, para la gente fifí, pues, de aquella época, ¿no? Es decir, para el glamour. Y entonces esos lugares o eran monumentos o eran espacios conservados exclusivamente para la gente pudiente. Los ricos siempre han existido y los pobres pues mucho más. Y entonces ellos dijeron, los muertos comunes, recordémonos que ellos embalsamaban mucho a sus muertos,
se convertían en momias y pues todo Egipto pues era una tumba para momias. Y entonces, pues para los egipcios, pues los iban a dejar ahí tirados, ¿no? Que se pudriesen al aire libre, sin ninguna, o los quemaban o los hacían, hoy se les llama cremar, ellos simplemente los quemaban, pues. Y entonces, ellos en realidad no iban a tener un sepulcro de honor, un sepulcro como comúnmente hacemos, ¿no? A nuestros muertos, que los ponemos en lugar especial y le hacemos lápidas, unos les ponen muchos arreglos en honor y por amor de aquel que fue, y le ponemos un espacio agradable. Algunos, si no les ponen esas grandes cosas, pues van y le siembran algunas flores, es decir, detalles, ¿no? Pero los egipcios no, los hebreos no iban a tener esos entierros de honor, no, era mentira, pues. Entonces el reclamo para Moisés no era así, sino simplemente ellos estaban doliéndose porque sintieron el temor de que cuando ellos iban caminando y de repente voltean, ¿no? Como cuando a lo lejos nosotros vemos en los caminos, sobre todo en los caminos de terracería, donde no existe una carretera, y muchas veces a lo lejos desde una colina, y que nosotros estamos y vemos a lo lejos un camino y allá a enorme distancia vemos que cierta nube de polvo se levanta porque un vehículo va haciendo el polvo, y decimos, allá viene un vehículo, y empezaron a ver pues que se levantaba en el desierto, o aquel colorido de los guerreros de egipcio, y ver pues una fila larga de carros, ¿no? De carros de guerra, con caballos, tirados por caballos, y obviamente pues entra temor y empieza el reclamo hacia este hombre, y le dice, mejor pues hubiésemos quedado allí en Egipto para que muriésemos, dice, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O sea, ellos decían, prefiero servir a morir aquí en el desierto, ¿no? Hoy en algunos líderes sociales hay una máxima que dice, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Y esta gente decía, no, pues prefiero vivir arrodillado a morir. Es decir, prefiero servir a morir. Y hoy en nuestra época ese grito de guerra, ese grito de lucha dice, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Hoy es una máxima contraria a lo que el pueblo hebreo dijo en ese momento, cuando iban escapando, saliendo pues, librándose de la mano egipcia. Y fíjense, cuando se tiene un líder con los pies sobre la tierra, con esa calma y con esa confianza que había aprendido hacia Dios, este hombre dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estaba como diciendo, ustedes tranquilos, serénense pues, no se me espanten, no se me pongan muy temerosos, no temáis, o sea, que el temor que no sobrevenga el temor a tu vida, que no te rebase el temor, porque el temor, porque el temor es parte de nosotros, o sea, no podemos evitar tener temor, pero el problema es cuando el temor rebasa nuestra propia vida y rebasa más allá de nuestras emociones y que no nos permite pensar cuerdamente, y que entonces eso ya es peligroso. Y entonces Moisés le dice, no teman. De hecho, ellos se habían visto cómo Dios los había librado en la ciudad de los egipcios, en Egipto,
y cómo Dios había hecho estragos pues del pueblo de Egipto, y sabían pues del poder de Dios. De tal manera que aquí quiere Moisés recalcar otra vez, no teman, le dice, estén firmes, es decir, permanezcan en pie. Con esa fuerza que salimos de Egipto, yo los quiero tener firmes, conscientes. No va a pasar nada, todo va a estar bien. Que no, pues, que el pánico no les gane. Iba a decir una frase así, que esas frases que se decían en la televisión hace muchos años, pero bueno, dice, no se apaniquen, pues, tranquilos, no tengan miedo. Y dice, estad firmes y ved. Eso de ved es un imperativo, como diciendo, vean lo que Dios va a hacer y no se olviden. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y es aquí donde tenemos que nosotros poner pues la atención, como el pueblo de Egipto había puesto en una situación muy compleja. Ellos obviamente pues tenían miedo. Si los israelitas habían clamado pues en Egipto su liberación, Dios les había dado la oportunidad de salir de esa esclavitud. Y cuando apenas ellos habían salido de Egipto, y cuando ellos iban camino a la libertad, cuando ellos iban pues ya con rumbo hacia su plena libertad, y apenas salieron y se enfrentaron al peligro, quisieron volver otra vez a Egipto. Dijeron, pues, ¿sabes qué? Hubiera sido mejor volver pues a Egipto. Ellos habían clamado mucho a Dios estando en Egipto siendo esclavos. Dice que clamaban a Dios, habían sufrido tanto, muchos habían muerto por los castigos. Ya saben que cuando alguien conquista un pueblo, pues es dueño de las vidas de ellos, de los esclavos. Y entonces el pueblo de Israel había clamado a Dios por una libertad, había clamado por misericordia, había clamado por compasión. Y hoy que tienen su libertad, hoy que tienen ya el camino abierto, como decimos, para que escapen, ellos en el primer peligro que enfrentan, en el primer enfrentamiento que tienen, empiezan ellos a reclamar, como que se les olvidó de que Dios los había sacado. Y curiosamente muchas veces es parte de una vida, de nuestras vidas. A veces Dios nos ha liberado y nos ha sacado de nuestras propias situaciones complejas, de nuestras situaciones terribles por las que vivimos, y vimos atrás lo que Dios hizo en nuestra vida, de que estuvimos en una situación difícil y clamamos a Dios, y Dios nos libera, y Dios nos saca de esa situación, de ese problema, de esa constante que nos agobia, y de repente nos sentimos libres. Pero más adelante también vienen otra vez más las luchas, y nos enfrentamos a situaciones un poco más complejas, y otra vez volvemos a pedir a Dios. Y el asunto es que no es un pedir de Señor, tú estás conmigo, sino es una exclamación de reclamo. Muchos en sus vidas hacen este reclamo a Dios porque les ha faltado
en sus propias vidas una convicción más firmes. Así como el pueblo de Israel fue liberado del pueblo de Egipto, Dios nos liberó a nosotros. Y cada vez más nosotros vamos a enfrentar situaciones diversas. Y lo que tenemos que hacer no es reclamar a Dios. No es que yo tenga que decirle, Señor, estoy aquí sumergido y tú te has olvidado de mí. No, al contrario, es decir, Señor, así como tú me has librado de las anteriores ocasiones de una situación compleja, yo creo que tú puedes ayudarme una vez más en esta situación. Para eso, como le dijeron al pueblo de Israel, no teman. Es decir, que no rebase el temor tu condición o tu situación, sino que confía en Dios. Y por eso, como le dijeron al pueblo de Israel, no temáis y estad firmes. Lo que muchas veces hace falta en el pueblo cristiano es esa firmeza, esa solidez de decir, yo confío en Dios. De decir, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo voy a permanecer caminando con Dios. Si 7 veces me caigo, 7 veces Dios me levantará. Eso lo tenemos que tener plenamente conscientes de que si 7 veces cae el justo, dice la palabra, 7 veces Jehová lo levantará. Hermanos, si a tu vida vienen peligros y situaciones adversas, complejas, problemas de la vida, porque mientras tú estés en esta tierra, júratelo, de verdad, que hasta en tanto tú no te vayas de esta vida, tendrás situaciones que te van a acorralar como el pueblo de Egipto, y que te van a llevar a tal extremo que te vas a ver frente a una pared y frente a tu problema en que dirás, me van a terminar aplastando. Pero así como Moisés le dijo al pueblo de Israel, no teman, que el temor no sea la característica tuya, sino que tú digas, Señor, aquí estoy, firmes y marchando. Firmes y marchando, aquí estoy. Y así se le dijo al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, porque estos egipcios que hoy ves, nunca jamás para siempre los volverás a ver. Ellos todavía no saben qué hacer. Todo aquí faltaba el milagro, el primer milagro, bueno, un milagro de los milagros más fuertes que la humanidad puede tener conocimiento en esta parte de la historia bíblica. Y entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar sin temor y firmes, conscientes, sabedores de que Dios está con nosotros. Seamos como seamos, nunca perdamos la fe, nunca perdamos la confianza en Dios por lo que estemos atravesando, por el problema mayúsculo que pueda parecer que es un gigante delante nuestro. Dios es el que nos va a rescatar. Dios es el que rescata pues nuestra vida del hoyo cenagoso. Y entonces el verso 14, este me encanta, este es uno de mis versos preferidos en mi vida, que a mí particularmente mucho me ha ayudado, que yo lo confieso, puedo decir que lo he vivido muchas veces. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le dijo Moisés al pueblo de Israel, ustedes no tengan temor, ustedes estén bien plantados, bien firmes, confiados de que Dios estará con ustedes. Y además le dice, ustedes ni se preocupen por la guerra, ustedes no se preocupen que vengan 1000, 2000, 1.600.000 soldados. No. Si ya les dijo, esos que están ahí, el número que sea, nunca más lo van a ver. Jehová, dice, Jehová peleará por vosotros. El mismo que los sacó con mano fuerte y brazo extendido del pueblo de Egipto, ese mismo Dios hoy va a tener una batalla con esos soldados egipcios. Dice, Jehová peleará por vosotros y entonces ustedes van a ver que van a estar tranquilos, ligeros,
ustedes mantengan la calma y la serenidad. Y entonces vienen las palabras de Dios a Moisés, dice, entonces Jehová dijo a Moisés en el verso 15, dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen, que no se detengan, que no volteen a ver atrás, como lo había hecho la mujer de Lot cuando le dijo, Lot, mira, te voy a sacar de aquí, de esta tierra donde la voy a destruir con fuego y azufre, vete pues, pero no voltees atrás, y di esto a tu esposa, a tu mujer, a tus hijos, a tus hijas, a tu familia pues. Y aquella mujer dice que volteó hacia atrás cuando el pueblo de Sodoma y Gomorra estaban ardiendo, y entonces ella volteó para atrás cuando Dios le ha dicho no lo hagas, y esa mujer se convirtió en estatua de sal porque desobedeció y porque no confió en Dios esa mujer. Y dice, di a los hijos de Israel que marchen, y tú, dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y entonces la siguiente orden ya no vino de Moisés, sino vino de parte de Dios, que le dijo, ¿por qué clamas a mí? O sea, ya no, si ya tienes un itinerario prácticamente. Dios les había dicho, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, es decir, a una tierra rica, una tierra que produce, una tierra donde habrá suficiente alimento, donde no habrá desabasto. Los voy a llevar, a eso se refiere cuando dice una tierra que fluye leche y miel, es decir, que una tierra, bendecida por Dios, donde podían pastar ganados, donde podían sembrar, donde podían cosechar frutos, donde habrá en abundancia. Y Dios les había prometido eso, y ese era el punto final. Y entonces tenían que llegar a ese lugar, pero tenían que empezar a marchar, salir de Egipto y una trayectoria. Entonces les dice Dios, no clames a mí, di al pueblo de Israel, pues que marchen. Yo ya les dije a dónde los voy a llevar, ahora quiero que marchen, que confíen. Y le dice, alza pues, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, o sea, ábrelo. Y aquel fue un evento, ha de haber sido impresionante, ¿no? Ya me estoy metiendo esa parte donde dice que llega el pueblo de Israel, y por ahí si pudiésemos pasar en el verso 21, dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvieron el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y entonces ellos empezaron, cuando Dios le dice, alza tu vara y divide el mar. Y dice que aquella noche el mar se dividió, y el lugar donde había agua se quedó en seco. En primer lugar, haber sido impresionante ver que aquel lugar donde hubo agua estaba totalmente seco. Y a los lados se dividió el mar en dos, y a los lados dice que habían pues paredes, ¿no? Y entonces dice que los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y muro a su izquierda. Y ahí fueron, ahí atravesaron los hijos de Dios, el pueblo de Israel, durante qué tiempo, pues obviamente le llevaban una avanzada bastante fuerte, había una separación en distancia, que les permitió pues estar todavía salir del mar, y el pueblo de egipcio quedó dentro del mar atrapado, y es como mueren. Por eso les dice Moisés, estos egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver.
Y la historia narra pues de que el pueblo egipcio o los soldados egipcios quedaron atrapados y es como mueren. Y de esa manera es como Dios liberó al pueblo de Israel de aquella persecución. Y nosotros tenemos que entonces estar confiados de que Dios siempre va a velar por nosotros. De tal manera que no temamos y estemos firmes en nuestras convicciones de saber de que Dios peleará por nosotros. Y entonces nosotros debemos estar tranquilos. Si yo sé que Dios va a pelear mi batalla, si yo sé que Dios puede sacarme adelante, entonces yo tengo primeramente no temer y segundo estar firme, es decir, convencido, manteniendo mi fe de que Dios es mi ayudador, de que Dios es mi salvador. En esta mañana pues ha sido todo, esperando que la palabra de Dios haya sido un refresco para tu vida, un recordatorio de que Dios siempre está con nosotros mientras nosotros nos mantengamos firmes. Debemos entonces decir que Jehová peleará mi batalla y yo voy a estar tranquilo. Ha sido un placer, ha sido un gusto enorme de estar en este espacio frente a estas cámaras platicando de la palabra de Dios aquí. Dios le bendiga y esperemos vernos pronto. Hasta luego. En el silencio escucho tu voz que me llama, ven a mí. En el misterio eres mi visión, mis pasos alumbras, creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas, amor, los mares separas, me llevas a ti, Dios de imposibles, ven a su obra aquí, Dios de imposibles, ven a su obra en mí. Cuando no entiendo, tu amor me guiará. Creo en tu gracia, caigo en ti. Voy al incierto, a donde tú estás, pasos en agua, doy en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas, amor, los mares separas, me llevas a ti, Dios de imposibles, ven a su obra aquí, Dios de imposibles, ven a su obra en mí.
duda y temor. Los mares separados, me llevas a ti. Dios imposible, haz tu obra aquí. Tú calmas tormentas en mi corazón, mueves montañas de duda y temor. Los mares separados, me llevas a ti. Dios imposible, haz tu obra aquí. Dios imposible, haz tu obra en mí. Dios imposible, haz tu obra en mí.